Nunca imaginé que mis manos, acostumbradas a limpiar heridas y a contener la sangre de otros, temblarían tanto al intentar escribir estas líneas. El invierno se ha colado por las paredes podridas de este barracón, pero el frío que siento no viene de la nieve allá afuera, sino de la verdad que llevo clavada en el pecho desde el día en que aquel prisionero pronunció el nombre de mi familia. Quizá esta sea mi última noche, y por eso necesito dejar algo escrito, antes de que el humo, que ya sube en la distancia, alcance también este lugar. Durante meses aprendí a convivir con gritos, fiebres, huesos expuestos y miradas vacías. Pero nunca aprendí a convivir con el silencio. Pesa más que cualquier muerte. Y es en el silencio de la enfermería donde escucho de nuevo la voz de ese hombre, débil, quebrada, casi apagada, diciéndome aquello que jamás debí saber. Desde entonces, todo lo que veo, los cuerpos, los uniformes, el barro, la sangre, parece torcido, como si la realidad entera hubiera empezado a desmoronarse. Escribo bajo la luz moribunda de una vela que insiste en desaparecer. Tal vez ella comprenda algo que yo tardé demasiado en entender. Aquí todo termina antes de tiempo. Todo se consume demasiado rápido. La guerra no solo nos mata en el campo de batalla, nos vacía por dentro, un secreto cada vez. Yo intenté huir del mío, intenté enterrarlo junto a los recuerdos de mi infancia en la Polonia ocupada. Pero volvió, vestido de prisionero, con fiebre en los ojos y un pasado que también era mío. El viento se cuela por las rendijas de la madera, trayendo consigo el olor a humo, sudor y miedo. Mis dedos están fríos, morados, casi tan silenciosos como la fila de cuerpos cubiertos junto a la puerta. Siento que algo se acerca. No sé si es el final del campo, el final de la guerra, o simplemente mi propio final. Pero antes de que ocurra, debo escribir lo que él me dijo, lo que mi familia hizo o permitió hacer. Si alguien, algún día, encuentra estas páginas sucias, rasgadas, manchadas de sangre y nieve, le pido que no me juzgue. La guerra nos convierte en sombras deformadas de quienes fuimos. Aquel prisionero me trajo la verdad que siempre temí. Y ahora que mi respiración se corta y mis ojos arden, sé que esta es mi última oportunidad de confesar el secreto maldito que destruyó todo lo que creía ser. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que llegué a este campo. Los días aquí no se cuentan, se disuelven. Las paredes húmedas, las mantas ásperas, los pasillos donde el frío parece rezar por nuestra muerte. Todo se ha vuelto una extensión de mi propia piel. Soy enfermera, o lo que queda de una. Me asignaron este lugar porque dijeron que sabía soportar el dolor. Tal vez sea cierto, pero nunca imaginé que el dolor que tendría que soportar sería el de mi propia historia. Fui criada para creer que mi familia era incorruptible, firme, honorable. En tiempos de ocupación, ese tipo de convicción es lo único que te mantiene de pie. Pero cuando aquel prisionero llegó a la enfermería, delgado como un susurro, febril y a punto de morir, algo en sus ojos me perturbó. Una mezcla de miedo y reconocimiento. Cuidé de muchos antes de él, pero nunca nadie me miró como si estuviera viendo un fantasma que llevaba su mismo apellido. La primera vez que habló, lo hizo apenas moviendo los labios. Dijo que me conocía, que conocía a mi padre, que estuvo en mi ciudad antes de la ocupación. Sentí que la sangre se me congelaba. Juré a mí misma que eran delirios de fiebre, pero a cada día, mientras cambiaba sus vendas y escuchaba su respiración fallar, sus palabras ganaban forma, y cada nueva frase parecía arrancar un hilo más de la historia que me contaron desde niña. No puedo escribir aquí todo lo que él me confesó. No todavía. Pero sí puedo admitir esto. La verdad que guarda ese hombre tiene el poder de destruir lo que queda de mí. Y aún así, sigo cuidándolo. Sigo limpiando sus heridas. Sigo oyendo su voz cuando cierro los ojos, tal vez porque, en el fondo, necesito saber hasta dónde llega la sombra que mi propia familia dejó en esta guerra. Antes de continuar con mi relato, si alguien,
algún día siente lo que yo sentí, miedo, dúvida, vergüenza, que sepa que estas historias merecen ser escuchadas, porque cada alma perdida en esta guerra deja un eco. Y para escuchar más ecos como este, suscríbete a Ecos de la Guerra y acompaña los próximos relatos. Aquel hombre llegó una madrugada en que la nieve caía tan silenciosa que parecía querer cubrir también nuestros pecados. Lo trajeron 2 guardias, casi arrastrándolo, con la cabeza caída hacia un lado como si estuviera escuchando algo que ninguno de nosotros podía oír. Yo estaba terminando de vendar a un soldado con gangrena cuando lo vi por primera vez. No sé por qué, pero hubo algo en la forma en que respiraba, lento, irregular, como si cada aliento fuera una súplica, que me obligó a acercarme. Sus ojos se abrieron apenas un instante. Eran grises, casi del color de la ceniza que flota después de un bombardeo. No había odio en ellos, solo un cansancio tan profundo que me atravesó como un cuchillo. Pregunté su nombre, pero uno de los guardias respondió antes. No importa, no va a durar mucho. No sé si fue compasión o terquedad, pero exigí que lo dejaran en mi camilla. Los guardias rieron. Aquí, cuidar de alguien no era un acto de humanidad. Era una pérdida de tiempo. Cuando retiré su camisa empapada de barro y sangre, descubrí una herida en el pecho que no había sido atendida en días. Tenía infección, fiebre alta y un olor agrio que siempre anuncia o la muerte, o un renacimiento cruel. Mientras limpiaba la herida, sentí que su mano temblorosa atrapaba mi muñeca. ¿Eres The Watch?, murmuró. El sonido de mi ciudad natal saliendo de la boca de un desconocido me paralizó. No respondí. No podía. Intenté convencerme de que había sido una coincidencia. Muchos prisioneros habían pasado por Watch desde el inicio de la ocupación, pero al verlo respirar, al escuchar su jadeo débil, percibí una familiaridad no motivo, algo imposible de explicar. Ele me olhava como quem reconhece um rosto perdido na memória. E isso era pior do que qualquer ameaça. Durante os primeiros dias ele mal falava. Delirava, tremia, murmurava nomes que eu não conhecia. Às vezes gritava baixinho, como quem revive um erro imperdoável. Eu o alimentava com colher, trocava suas ataduras, resfriava sua testa. Ele sempre me observava com aquele olhar pesado, cheio de palavras que se recusavam a morrer. Eu sabia que ele estava esperando o momento certo para dizer algo, e esse pressentimento me corroía mais do que a lama, mais do que o sangue, mais do que o frío. Cierta mañana, cuando todos dormían, él abrió los ojos y me llamó por mi nombre. No enfermera, no señorita. Mi nombre real, el que solo mi familia usaba. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Solté la bandeja que tenía en las manos y el ruido despertó a uno de los guardias. Fingí que había sido un descuido, pero dentro de mí algo se había roto. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién se lo había dicho? Esa noche no pude dormir. Caminé entre las camillas cubiertas, escuché el viento colarse por las rendijas, respiré el olor de humedad y muerte que nunca abandona este lugar. Pensé en mi padre, en lo que siempre dijo sobre el honor familiar. Pensé en mi madre, en su silencio constante durante los años previos a la guerra. ¿Qué escondían? ¿Qué parte de la historia me contaron incompleta? Regresé a la enfermería antes del amanecer. Él estaba despierto, observando la vela casi consumida. «Yo te vi», dijo sin mirarme. «Mucho antes de que llevaras este uniforme». Juro que mis manos comenzaron a suar a pesar do frío. Cada palavra dele parecia ser escolhida para destruir algo dentro de mim. E ainda assim, eu precisava ouvir, precisava entender. Me senté junto a él. Su respiración era frágil, como una cuerda a punto de romperse. «Lo que voy a decirte», murmuró, «no es para salvarme. Yo ya no tengo salvación. Es para que sepas quiénes eran realmente los tuyos». Sentí un vacío abrirse en mi estómago. Ainda assim, eu assenti. Nunca temí tanto algo que ainda não havia sido dito. Y entonces, por fin, me lo reveló.
Tu familia no fue víctima. Su voz se quebró. Tu familia eligió. Antes de que pudiera continuar, su cuerpo se estremeció y la fiebre lo arrastró de nuevo. Pero esas palabras, esas malditas palabras, ya habían empezado a destruir mi mundo. Aquella frase, tu familia no fue víctima, tu familia eligió, quedó suspendida en mi mente como una cuerda tensada a punto de romperse. Pasé todo el día caminando entre camillas, revisando vendajes, limpiando heridas, pero no escuchaba nada. Ni los gemidos, ni las órdenes de los guardias, ni el viento golpeando las ventanas rotas. Solo oía su voz repetirse, una y otra vez, como un eco que recorriera mis huesos. Quise preguntarle qué significaba, quise exigirlo, pero él no despertó en todo el día. Cuando finalmente abrió los ojos, al anochecer, estaba peor. La fiebre lo devoraba rápido, como si la guerra no quisiera darle tiempo para hablar. Me acerqué con un paño húmedo y él intentó levantarse, pero su cuerpo era demasiado frágil. No deberías cuidarme, murmuró. Cuando sepas la verdad, desearás no haberme visto nunca. Su voz tenía un peso que me dificultaba respirar. Aún así, respondí con la única honestidad que me quedaba. Necesito saber. Cerró los ojos un momento. Sus dedos temblaban, rasgando el aire como si intentaran alcanzar algo perdido hace años. «Tu padre», comenzó. Mi corazón dio un vuelco. Ese nombre era un santuario para mí. Era lo único intacto en un mundo destruido. Tu padre no fue lo que crees. Yo apreté los dientes, incapaz de aceptar aquella idea. Pero sus palabras eran una herida que él estaba dispuesto a abrir, incluso si lo mataba. La vela parpadeaba, proyectando sombras torcidas en las paredes húmedas. Él respiró hondo, como quien se prepara para un dolor mayor. Conocí a tu padre en 1941, antes de que su fábrica fuera tomada, antes de que tu familia huyera. Mi sangre se heló. Nadie sabía esa historia. Nadie fuera de mi casa. ¿Cómo lo conociste?», pregunté con un hilo de voz. Él tragó saliva y vi en sus ojos algo más fuerte que el miedo. Vergüenza. Porque él nos entregó. El mundo se detuvo. Sentí que mis piernas cedían y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. «¿Qué dijiste?». Él cerró los ojos, como si pronunciarlas de nuevo lo destrozara. «Tu padre entregó nombres, direcciones, escondites. Lo hizo para protegerte, para salvar a tu madre. Pero el precio fuimos nosotros». Eu quería gritar. Quería negar. Mas o silencio pesaba más do que cualquier palabra. Recordé a mi madre llorando en la cocina en noches que yo no entendía. Recordé a mi padre evitando el tema de la guerra con una firmeza que siempre confundí con dignidad. Recordé su frase recurrente: «Hay cosas que no deben contarse». Y ahora entendía por qué. Porque no eran historias de heroísmo. Eran de miedo y culpa. El prisionero tosió sangre. Le sostuve la cabeza, pero él me apartó con un gesto débil. «No me cuides como si fuera inocente», murmuró. «Yo también hice cosas que me persiguen cuando cierro los ojos. La guerra nos usó a todos. Tu padre no fue peor que yo. Solo eligió otro tipo de supervivencia». Eu o observei como uma mescla de horror e compaixão. Era possível odiar alguém que também havia sido vítima. «¿Por qué me dices esto?», susurré. Él tosió novamente, y por un instante pensé que morrería allí. Mas continuó. «Porque cuando te vi entrar por esa puerta, supe quién eras. Eres igual a él, tienes los mismos ojos, y pensé que talvez precisaras saber la verdad antes de que todo esto termine». Eu senti nó na garganta. Aquela verdade era uma arma, e ele acabava de me acertar. El campamento estaba inquieto aquella noche. Podía oír disparos distantes, órdenes gritadas en alemán, pasos acelerados a través de la nieve.
Algo estaba por suceder. Los rumores hablaban de un ataque inminente, de una retirada, de una tormenta que arrasaría con todos nosotros. Miré al prisionero que respiraba con dificultad y entendí que el tiempo se estaba agotando, para él, para mí, para la verdad que quedaba por decir. Me quedé a su lado sin moverme, escuchando cada respiración como si fuera la última. Y mientras el viento soplaba fuerte contra la madera del barracón, comprendí algo que me destruyó. Eu não tinha medo do que ele diria. Eu tinha medo de que ele morresse sem terminar, porque a verdade, por mais sombria que fosse, já havia começado a me consumir. E eu necessitava escuchá-la hasta el final. La noche siguiente amaneció sin luz. El cielo estaba cubierto por una manta espesa de nubes, y el frío parecía más afilado que cualquier cuchilla. El campamento entero estaba inquieto. Ateos guardias caminaban más rápido, murmurando sobre movimentos suspeitos na fronte. Pero en la enfermería, el silencio seguía reinando, espeso y pesado. Me acerqué al prisionero con el corazón apretado. Necesitaba respostas, necesitaba que ele continuasse. Pero ao vê-lo, percebi que estava pior. Sua pele pálida demais, o suor gelado, a respiração curta demais. Ajoelhei-me ao lado dele como fazia desde o primeiro dia. Tienes que seguir, murmuré. Dijiste que conociste a mi padre. Dijiste que lo entregou todo. Como? Por quê? Ele abriu os olhos devagar, como quem puxa uma porta pesada demais. Porque tinha medo, respondeu com dificuldade. Como todos. Su voz era tan débil que tuve que inclinarme hasta sentir su aliento contra mi mejilla. Pero hay más. Él não actuou solo. Senti minhas mãos ficarem frias, mesmo com as luvas. Quem mais? Él respirou fundo, e por um momento pensé que não lograria hablar. Sus dedos buscaron los míos, no por necesidad, sino por culpa. Tu tio. A palavra caiu sobre mim como um tiro. Eu só tivera um tio, irmão de meu pai, desaparecido no início da guerra. Sempre disseram que ele tinha sido levado, que tinha resistido, que era orgulhoso demais para fugir. Agora, tudo isso parecia uma mentira mal costurada. Tu tío trabajaba con nosotros, dijo el prisionero. Con mi grupo. Éramos parte de la resistencia local. Pensábamos que él estaba con nosotros, que luchaba por lo mismo. Meus olhos arderam. Minha família, parte da resistência? Nunca me disseram isso. Nunca sequer insinuaram. E que passou? Perguntei, a voz embargando. Ele apertou minha mão com uma força surpreendente para um moribundo. Nos vendió. A sala girou. Eu senti como se o chão fosse ceder. No, no puede ser. Él entregó a todos, insistió el prisionero, cerrando los ojos como si reviviera el horror. Nombres, lugares, rutas. Tu padre solo siguió después. Obligado, quebrado. Pero tu tío lo empezó todo. Mis labios temblaron. La imagen que tinha de minha família desmoronaba como madeira apodrecida. ¿Por qué lo haría? Ele abriu os olhos novamente, e o que vi neles não foi raiva. Foi pena. Por dinheiro, por medo, por proteção, nunca lo sabremos. Durante um instante não consegui respirar. O ar da enfermaria parecia se tornar pesado demais, espesso demais. Lembrei do rosto do meu pai, dos olhos cansados, das noites em que ele passava sentado no escuro. Ele nunca foi um homem cruel, mas agora entendo. Ele carregava um peso que jamais confessou. Talvez porque confessá-lo significasse destruir a própria filha. El prisionero continuó. Tu tío nos llamó para una reunión. Dijo que tenía información valiosa. Pero cuando llegamos, ya estaban allí. ¿Quiénes? Los alemanes. Meu coração bateu forte, quase doloroso. Nos apuntaron, nos arrodillaron, y él no dijo nada, ni una palabra, ni siquiera nos miró. Eu senti lágrimas queimar em meus olhos. Não pelo prisioneiro, pelo que aqueles detalhes faziam comigo. Ele respirou fundo, lutando contra a dor que eu via em seu rosto. Tu padre chegou tarde. Não sabia que su hermano había hecho la entrega. Cuando lo vio,
Supo que era tarde demais. Intentou ajudar. Pero se hablaba, tu e tu madre moririam. Aquela frase me partiu. Meu pai. Um herói manchado. Um covarde obrigado. Um homem em ruínas. Eu não sabia mais o que sentir. Ódio, vergonha, piedade. E tu estavas allí? Murmurou ele. Meu peito travou. ¿Qué? Eras una niña pequeña. Tenías un abrigo azul. Llorabas sin entender lo que estaba pasando. Yo te vi entre los soldados, agarrada a la mano de tu madre. Senti meu corpo inteiro tremer. Eu lembrava do abrigo azul. Lembrava vagamente da neve caindo. Mas minha família sempre disse que era uma evacuação, não uma entrega. Ele me olhou como quem pede perdão. Perdona-me por decirlo assim. Pero esse dia, tu família eligiu salvar-te a ti. E a câmbio, nós outros desaparecimos. Senti o chão sumir. A verdade era maior do que eu podia suportar. E ainda assim, eu precisava ouvir mais. Porque esse era apenas o começo do segredo maldito. Durante horas después de escuchar aquella confesión, me quedé sentada junto a él sin poder moverme. El frío del barracón se metía por mis botas, por mis guantes, por mi piel, pero eu não sentia nada. Era como se meu corpo tivesse ficado vazio demais para reagir. Lá fora, os guardas gritavam ordens, arrastavam prisioneiros, descarregavam feridos, mas tudo chegava até mim como um eco distante. A única coisa realmente viva era a dor pulsando dentro da minha cabeça. En algún momento de la mañana, uno de los guardias entró para revisar la enfermería. Me preguntó por qué aquel prisionero seguía vivo. Gasta suministros, dijo. No merece el esfuerzo. Eu apenas assenti, como se não tivesse ouvido. Se ele soubesse o que aquele homem carregava, talvez exigisse a morte imediata. Talvez até me entregasse junto. Pero mantuve o silêncio. Aquela verdade era minha. Era uma herida que solo eu devia cargar. Mientras cambiaba las vendas del prisionero, intenté reconstruir mis recuerdos. Fragmentos de mi infancia surgían como trozos de vidrio enterrados bajo la nieve. Veía la fábrica de mi padre. Veía a mi madre empacando roupas às pressas. Via soldados marchando na rua. Ouvia meu tio rindo em alguma tarde distante. Pero acima de tudo via o casaco azul, o único que eu realmente lembrava. Aquele casaco que minha mãe amarrou com tanta força, como se quisesse me prender ao corpo dela. Agora eu sabia por quê. Lo siento, murmurou el prisionero quando abrí los últimos vendajes. Su voz era apenas un sopro. No quería que lo supieras así. Eu respirei fundo. Si lo que dices es cierto, ¿por qué sobreviviste? ¿Por qué tú? Ele fechou os olhos como se guardasse uma memória que o queimasse por dentro. Porque eu também hablé. Meu coração gelou. Eu entreguei outros. A frase saiu dele como um suspiro envenenado. Tu, tio, nos vendió primeiro. Tu, padre, después. E eu hice lo mismo para seguir vivo uns meses mais. Meu estômago se torceu. Aquele homem, que eu via como vítima, também tinha caído. Tinha cedido. Tinha escolhido. Assim como meu pai, assim como meu tio, assim como tantos outros. La guerra no perdona, murmurou. Apenas cambia el preço. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti raiva. Não dele, mas do mundo que criou aquilo. Da guerra que arrancava as escolhas das pessoas e as substituía por sobrevivência. Da mentira que virou a história da minha família. Da minha própria ignorância. E por que me lo cuentas? Perguntei com a voz quebrada. Porque tu não elegiste nada. Essa frase me atingiu como um golpe. Tu eras uma ninha. Não sabias lo que passava. Não eres responsável. Mas eu era responsável agora. Responsável por carregar o peso. Responsável por decidir o que faria com a verdade. E naquele instante, enquanto olhava para ele, entendi algo terrível. Se eu revelasse aquilo, minha família seria destruída. Mesmo morta, mesmo longe, mesmo desaparecida na guerra, ela ainda existia em mim. Eu era a última testemunha.
a última herdeira daquele pecado. O prisioneiro tentou se sentar, mas caiu de volta na maca, arfando. Há algo mais sobre tu tio, algo que debes saber antes de que muera. Meu coração acelerou. Havia mais, sempre havia mais. No solo nos entregou. Eu apertei a mão dele sem perceber. Que isso? Ele olhou fixamente para mim, seus olhos cinzentos ardendo com uma verdade que ele temia liberar. Te buscou. O ar saiu dos meus pulmões como se tivessem me atingido. Como que me buscou? Depois de entregar-nos, ele perguntou por ti. Queria saber se estavas a salvo, se te haviam levado, se tu padre havia callado. Eu relei. Meu tio, o traidor, o soldado das sombras, também tentou me salvar? Ou queria garantir que eu nunca soubesse da verdade? El prisionero tomó aire con dificultad. No sé si lo hizo por amor o por miedo, pero sé que tu nombre salió de su boca, y cuando lo escuché, supe que tú también formarías parte de esta historia. Quisiera dizerte todo antes de que el tiempo me apague. Eu o encarei, sentindo que as paredes do barracão se fechavam sobre mim. A verdade estava chegando ao limite. E no fundo do meu peito, uma pergunta começou a arder. O que realmente aconteceu naquela noite? E qual foi o papel da minha família? O vento daquela noite soava diferente, mais agudo, mais vivo, como se quisesse atravessar as paredes do barracão e rasgar a pouca paz que restava. Eu sentia no ar que alguma coisa estava prestes a quebrar. O prisioneiro tremia, tomado pela febre, mas seus olhos estavam mais atentos do que nunca, como se a verdade estivesse empurrando-o para um último esforço antes que a morte o alcançasse. Sentei-me ao lado dele, incapaz de conter o medo que subia pela minha garganta. Dijiste que havia algo mais, algo sobre minha família. Dímelo. Ele respirou fundo com um som áspero, quase um arranhão. Tu tio, no solo nos entregou, Sua voz falhou, e eu temi que desmaiasse. O agarrei pelos ombros, sustentando-o. Habla, por favor. Ele abriu os olhos lentamente. Tu tio señalou tu casa. Eu senti o mundo desabar. Não, não pode ser. Ele mostrou onde vivias. Aquela frase foi um golpe direto ao meu estômago. Minha cabeça girava. Eu levantei, dei alguns passos para trás, encostei-me na parede gelada. Para quê? Por que diria eso? Que queria? O prisioneiro me seguiu com o olhar cansado. Queria proteção. Queria probar sua lealtad. Dijo que tu padre escondia informação e que tu eras parte del plan. Meu peito travou. Eu, uma criança, usada como moeda de prova. Los alemanes fueron a tu casa esa noche, continuou ele, a voz quase desaparecendo. Pero quando llegaron, já não estabas. Meu coração bateu forte demais. Eu lembrava daquela fuga. Lembrava dos gritos na rua. Lembrava da minha mãe me puxando às pressas. Tu tio pensou que tu padre havia hablado antes que eu, e entrou em pânico. Cada palavra dele transformava minha infância numa mentira. E entonces, ele engoliu seco. Tu tio correu atrás nós outros. Eu paralisei. Meus lábios se abriram sem som. El nos seguiu, nos viu mientras nos llevaban. Senti um arrepio subir pela minha nuca. E lo que hizo? Ele fechou os olhos, como alguém que tenta apagar uma imagem gravada a fogo. Fui decir que tu havias muerto. Eu travei. Meu corpo inteiro travou. Como que... Disse que eu estava morta. Ele afirmou com um movimento leve da cabeça. Para salvar-te. Para que não te buscaram mais? Para que não te encontraram se sobrevivias? Eu me sentei devagar, como se minhas pernas tivessem esquecido como funcionar. A verdade se encaixava. Terrivelmente. Perfeitamente. Meu tio, o traidor, o homem que entregou tantos, havia tentado me apagar do mapa para me salvar. Pero eso no es lo peor, murmurou ele. Eu quase não tinha mais voz. Dime. Ele abriu os olhos como se estivesse encarando a própria morte. Tu tio viu como ejecutaban a los nuestros. E não hizo nada.
porque se hablava, te descobriam. Aquela frase atravessou meu peito como uma baioneta. Meu tio sacrificou dezenas para me proteger. Era isso o maldito segredo. Eu chorei sem perceber. Lágrimas pesadas, quentes, que escorriam silenciosas no rosto frio. Não pode ser. Eu não era. Eu. O prisioneiro tentou erguer a mão, mas não conseguiu. Tu tio não foi um monstro, nem um héroe. Foi um homem quebrado. Eligió el peor camino para salvar algo que já estava perdido. Eu não sabia se odiava aquele homem ou se entendia sua dor. A respiração do prisioneiro começou a falhar, irregular, fraca. Ele lutava para manter os olhos abertos. Dije tu nombre, aquela noche, quando te vi, e lo recordaré, hasta que me vaya. Eu agarrei a mão dele. Não mueras aún, falta algo. Dijiste que havia algo más. Ele sorriu. Un sorriso triste, derrotado. Lo último, murmuró, es que tu tío me salvó. Eu paralicei. ¿Cómo? Él me dejó escapar, por culpa. Yo soy el último que queda, que sabe la verdad. O mundo inteiro desabou dentro do meu peito. Meu tio salvou justamente aquele homem, o prisioneiro diante de mim, para carregar a memória do que ele havia feito. E agora, esse homem estava morrendo em minhas mãos. Eu era a última herdeira daquele pecado, a última testemunha da verdade. E no fundo do meu coração, uma certeza terrível começou a nascer. Quando ele morresse, o segredo maldito se tornaria só meu. A madrugada chegou carregada de um silêncio antinatural. Não era o silêncio comum dos barracões, aquele que se mistura com febres, tosses distantes e ordens abafadas. Era um silêncio pesado, elétrico, como se o ar estivesse segurando a respiração antes de um desastre. Eu sabia o que significava. Os rumores dos últimos dias estavam certos. O campo estava prestes a cair. Os guardas estavam agitados, queimando documentos, gritando mais do que o normal. A guerra se aproximava, e quando ela chega tão perto, tudo o que é mentira começa a tremer. O prisioneiro mal conseguia manter os olhos abertos. A febre consumia cada pedaço dele, mas mesmo assim tentava falar. Não quero morir sem que lo sepas todo. Eu segurei sua mão, sentindo o calor febril contrastar com o frio cortante do barracão. Ya lo sé todo, respondi, mas era mentira. Sabia que ele ainda guardava algo, um pedaço final do segredo maldito, algo que ele lutava para arrancar da garganta antes que fosse tarde demais. As bombas começaram ao longe, surdas, ritmadas, como batidas de um coração gigante e furioso. A madeira tremeu. A neve caiu do teto em pequenas nuvens. O campo inteiro se encolheu sob o peso daquele som. Eu me ajoelhei ao lado dele, tentando protegê-lo de nada. Dime, por favor. Ele respirou fundo, como se puxasse o ar não para viver, mas para confessar. Fui eu quem te viu salir de la ciudad, em braços de tu madre. Senti um nó apertar minha garganta. Tu tio me pediu que não dijera nada. Por quê? A pergunta saiu de mim quase sem som. Sua resposta chegou como uma cuchillada. Porque eu fui quem levou a lista. Minhas mãos gelaram. Que lista? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Não de febre, não de dor física, de culpa. La lista que entregou tu tio. Eu era el mensajero. Eu entreguei los nombres. Foi como sentir uma parede desabar sobre meu peito. Eu me levantei de súbito, cambaleando. O barracão girou por um instante. Ele, aquele que eu cuidava, aquele que conhecia minha família, aquele que carregava o segredo, também havia sido parte ativa da entrega. Intenté detenerlo, murmurou. Pero tenía miedo. Todos teníamos miedo. Cuando vi a tu madre correr contigo, supe que había condenado a otros niños, que jamás correrían. Eu ouvi sua respiração quebrar, irregular. Meu mundo inteiro se rearranjava em ruínas. Os guardas começaram a correr lá fora. Alarmes soaram. A queda era iminente. E eu, no meio daquele caos, só conseguia olhar para ele.
o homem que destruíra famílias e que fora destruído pela mesma guerra. Eu o odiei, eu o compreendi, eu o temi, eu o perdoei, tudo ao mesmo tempo. E talvez fosse essa a pior parte, a humanidade sobrevivendo no lugar onde não deveria haver nada. Ele tentou falar novamente, mas tossiu sangue. A vida escapava dele a cada segundo. Perdona-me, murmurou, por trazer-te esta verdade, tão tarde. Eu enxuguei seu rosto com um pano, mesmo sabendo que ele já não sentiria nada. Não te perdono, respondi, com a voz mais frágil que já tive. Pero tampouco te odio. Ele fechou os olhos como quem recebe descanso. A verdade havia sido dita. A última peça encaixada. As luzes do campo apagaram. Explosões sacudiram a noite. Gritos ecoaram ao longe. A porta do barracão bateu com violência. Prisioneiros corriam. Guardas fugiam. Mas eu continuei ali, sentada ao lado dele. No tengas miedo, sussurrei. Já não está solo. Minutos depois, sua respiração simplesmente parou. O segredo maldito deixava de ser um fardo compartilhado e passava a ser só meu. Me levantei devagar, peguei seu diário, um caderno sujo, encharcado pela neve, e o coloquei dentro do meu casaco. Eu sabia que nunca poderia contar aquela história. Nunca. A guerra estava prestes a explodir ao nosso redor. E, no entanto, o maior inimigo que enfrentei naquela noite não foi o exército que se aproximava. Foi a verdade. Saí do barracão enquanto as chamas começavam a consumir os telhados. A neve brilhava com a luz das explosões, e eu caminhava devagar, sem destino, sem família, sem absolvição. O campo caía, o mundo mudava, mas dentro de mim, algo permanecia. Uma marca que nenhum inverno apagaria. O segredo maldito agora era meu para sempre, e eu carregaria seu peso até meu último suspiro. Si esta carta llega a manos de alguien, quizás a un desconocido, quizás a nadie, quiero que sepan que no escribo para limpiar mi nombre ni para defender a los míos. Escribo porque el silencio pesa demasiado y porque la verdad, aunque tarde, aunque amarga, aunque imposible de cargar, necesita un lugar donde caer. El prisionero murió en mis brazos, y con él murió también la última voz que conocía los pecados de mi familia. Ahora ese eco vive únicamente en mí, y sé que pronto dejará de vivir en parte alguna. Las bombas se acercan. El cielo está negro, sin luna, sin guía. El campo arde detrás de mí como un animal moribundo, y yo camino entre la nieve que se derrite por el fuego, dejando huellas que el viento borrará en minutos. No tengo un hogar al cual volver, no tengo un futuro al cual mirar. Solo llevo conmigo un diario empapado y una verdad que nunca será contada en voz alta. Quizás eso sea lo justo. Quizás algunas verdades deban morir con quienes las sostienen. Si caigo esta noche, y sé que caeré, que quede constancia de algo. No elegí esta guerra, pero ella me eligió a mí, y aún así, entre la sangre, el hielo y las mentiras, existió un instante de humanidad. Um instante em que olhei para um inimigo morrendo e vi apenas um homem quebrado, tão perdido quanto eu. Se alguém encontrar meu corpo, que leia estas páginas e entenda. O segredo maldito não fala sobre eles. Fala sobre todos nós.